Pues buenos días, señora Cayetana Álvarez de Toledo. Muy buenos días. Gracias por estar en la hora de la una. Esta es la primera entrevista en televisión después de que dejara la portavocía del Partido Popular. Estaba pensando, creo que sí. Creo que la primera sí. Pues gracias por haber venido a la televisión pública. Gracias a ustedes. En esa primera entrevista. Le quiero empezar preguntando por la situación que se está viviendo en torno a la Comunidad de Madrid, por la pandemia, esos choques constantes entre el Gobierno regional y el Gobierno central. ¿Usted comparte la decisión de la presidenta de la Comunidad de Madrid de impugnar las medidas que ha propuesto Sanidad? Sí, comparto esa decisión. ¿Sí? ¿Usted no cree que los ciudadanos están un poco hartos de tanta política y de pocas medidas? ¿De tanta política? ¿Por qué entendemos la palabra política en términos peyorativos? Entendemos la palabra política Otra cosa en términos es peyorativos en este caso porque durante 2 semanas se han estado reuniendo. Nos hablaban de encuentros, nos hablaban de calendario común, luego no estaban de acuerdo, se anuncian acuerdos, se anuncian desacuerdos y todo ello van pasando los días, los números en Madrid siguen siendo números muy preocupantes y no se toman medidas. A ver, yo le hago esa pregunta porque la política yo no la concibo como algo negativo, es decir, la política es la gestión de lo común, de los problemas comunes y tiene tantos desacuerdos como acuerdos. A veces los desacuerdos son necesarios porque no todo tiene que ser consenso en sí mismo, es bueno. A veces hay que discrepar del gobierno porque el gobierno toma medidas que no hay que tomar o, por ejemplo, adopta una actitud, como ha adoptado a lo largo de la pandemia, francamente perjudicial para el interés general. Yo lo viví en los meses muy incipientes de la pandemia, en el mes de marzo, abril, cuando el gobierno no tomaba medidas y la Comunidad de Madrid sí se adelantaba a todo lo que había que hacer para intentar proteger el bienestar de los ciudadanos. El gobierno luego pasó a la etapa de la fase de los estados de alarma muy restrictivos y luego pasó a un estado de apatía, un estado de abulia, digamos, y de irresponsabilidad. Es decir, decidió, yo ya no quiero asumir ningún coste, se lo voy a trasladar a las comunidades autónomas, allá ellas a ver cómo lo resuelven. Y ahora estamos en una nueva fase en la que el gobierno nacional ha decidido, y además sigue siendo hace mucho tiempo su objetivo, el asalto político a la Comunidad de Madrid y todo vale. Y entonces, si usted mira las cifras exactas de los últimos 15 días en Madrid, los datos iban mejorando, iban doblegando la curva, iba bajando el número de infectados, se estaban intentando controlar una situación especialmente difícil en la Comunidad de Madrid porque es centro de España, con una densidad de población enorme y sin embargo el gobierno ha decidido poner el foco y todos los cañones contra la Comunidad de Madrid. Entonces usted me dice, ¿esto de la política? Sí, bueno, no, hay que analizar qué decisiones políticas son las que son criticables y cuáles son defendibles, ¿no? Y a mí me parece realmente, sinceramente, que la actitud del gobierno respecto a Madrid no es la de un gobierno que está buscando el bienestar general, le están buscando el rédito político. El otro día en ese Consejo Interterritorial vimos cómo 5 regiones gobernadas por el Partido Popular votaban en contra de ese que le llaman planilla, pero tan solo la Comunidad de Madrid lo ha llevado a los tribunales. ¿Y cómo entiende que los demás no lo hayan llevado a los tribunales? Es que no hayan apoyado. Porque cada comunidad autónoma también o cada zona sanitaria tiene problemas distintos. Y entonces los presidentes de otras comunidades autónomas pueden considerar que para sus territorios esas medidas no son particularmente lesivas o sí funcionan, y en cambio en Madrid Pero no. votaron en contra. ¿Pero qué problema? Se puede votar en contra unos, es decir, no pasa nada. O sea, yo creo que creamos problemas de donde no existen. Es decir, hay una tendencia a la exageración entre una comunidad y otra. Si son del PP, entonces significa que hay discrepancias internas. Lo que puede servir para Madrid puede no servir para Castilla y León o para Galicia o para Andalucía. Y este es el caso, ¿no? Entonces usted me dice que los criterios por los cuales se votó en contra o a favor eran unos criterios puramente técnicos, que no hubo una directiva del Partido Popular. Si hubiera habido una directiva, esa directiva no hubiera funcionado, ¿no? Porque unos votaron una cosa y otros votaron otra. Castilla y León votó que sí. Claro, por eso le digo, o sea, aquí no se puede estampar sobre el mapa español una planilla y decir todo funciona exactamente igual en cada territorio, cada medida, ¿no? No es lo mismo lo que pasa en un territorio en otro, pero intentemos ser justos. Lo que no se puede hacer, ¿qué está pasando? El gobierno central está, digamos, aplicando criterios de gran severidad en Madrid que luego no aplican en otros territorios. El criterio teóricamente es el mismo para todas las comunidades autónomas. Sí, mira, puso el foco en Madrid diciendo a partir de 1000 casos hay que actuar con esto, esto y esto, y en cambio en otros territorios, en otras comunidades, otras zonas sanitarias donde había los mismos datos, no puso todos los enfoque ahí, ¿no? En la reunión del interterritorial, el criterio era para todas y eran 500 casos en los últimos 14 días por 100.000 habitantes. Era el mismo para todas. El criterio que propuso el ministro Illa no era solo para Madrid, era para todas las comunidades autónomas. Madrid lleva siendo objeto
de ataque feroz por parte del gobierno y de estrategia de atosigamiento evidente desde hace meses, desde el primer momento. Y basta ver su obsesión con Madrid. Y entonces dicen, ¿el resultado cuál es? Hay una confrontación entre unos y otros. Es verdad que hay un espectáculo de confrontación política, porque Madrid se resiste a ser territorio discriminado en las obsesiones del gobierno central, ¿no? ¿Y el PP no está utilizando esa posición de Madrid para ser el ariete político del gobierno central? ¿En qué sentido? ¿Cree usted eso? ¿Por qué lo interpreta así? En el sentido de que está utilizando lo que está ocurriendo en Madrid para hacer oposición al gobierno. ¿En qué sentido? Explíquemelo. En el sentido de criticar constantemente. Hombre, no, estamos criticando a nivel nacional. Yo he sido portavoz parlamentaria y lo que nos preocupaba era enormemente lo que estaba pasando a nivel nacional. Cuando las primeras semanas son a nivel nacional. Cuando las primeras semanas el gobierno decidió no hacer nada por intereses ideológicos, sino actuar, es decir, actuar tarde y mal, nuestra crítica no fue porque en Madrid iba a haber no, era general. Es decir, en Madrid es verdad que se produjo una manifestación masiva el 8 de marzo que puso seriamente en riesgo la salud de muchas personas por motivos ideológicos. Eso ocurrió en Madrid, ¿no? Eso fue la actitud del gobierno ante Madrid, pero bueno, ante el conjunto de España. Pero me estaba preguntando por la situación ahora mismo. La situación que está ocurriendo ahora mismo, esa disyuntiva se está produciendo en la Comunidad de Madrid, no se está produciendo en las otras comunidades autónomas. Pero vamos a ver, es el gobierno central el que ha decidido poner el foco en Madrid. Madrid defiende un trato justo. ¿Pero por qué cree usted que está poniendo el foco en Madrid si las medidas son para todas las comunidades autónomas? Hombre, que el gobierno está poniendo el foco en Madrid es evidente. El señor Illa ha puesto el foco en Madrid y además yo debo decir, el señor Illa es que debería tener un poco más de pudor, honestamente. El señor Illa es el responsable como ministro de Sanidad de una gestión de la pandemia que ha colocado a España en los peores datos del mundo. Tenemos más de 56.000 muertos en este país. Somos de los países con más muertos por millón de habitantes, con más sanitarios infectados. Somos el país con más ruina económica. Esto es el gobierno de la nación. Y el señor Illa se permite el lujo de dar lecciones a Madrid de cómo tiene que hacer las cosas. Es que un poco más de modestia, un poco más de pudor y un poco más de respeto. Fue la presidenta de la Comunidad de Madrid la que pidió ayuda al gobierno central. Sí, pero claro, porque ¿qué pasó? En un momento dado el gobierno central vio que esto tenía un cierto coste electoral y político y dijo, muy bien, yo me voy del estado de alarma y paso al estado de apatía, al estado de abulia. Incluso me voy de vacaciones. Y digo aquí que las comunidades autónomas se arreglan como puedan, ya verán. Ustedes le solicitaban que fuera del estado de alarma. Sí, sí. Salir del estado de alarma, sí, pero hay un punto medio entre el estado de alarma y el estado de abulia, el estado de apatía absoluta. Es decir, un gobierno, salvo que haya decidido abdicar de su responsabilidad por completo y ser, no sé, un jefe de Estado que no tiene una responsabilidad directa sobre la gestión de las cosas, que a veces me parece que es la tentación del señor Sánchez. Es decir, yo soy aquí como un rey, un emperador que está por encima del bien y del mal y que entonces las comunidades autónomas gobiernen y se ocupen de todo. Oiga, usted tiene una responsabilidad de coordinación, usted tiene una responsabilidad de gobernar, usted tiene una responsabilidad directa sobre los sucesos y lo que pasa en el bienestar de la gente. Muy, muy directo. Y además es un gobierno, a mí siempre me ha impresionado en estos meses, ¿no? Somos el escudo social. ¿Pero qué escudo social es este? Con más de 50.000 muertos. ¿Qué escudo social es este con 1 millón de parados nuevos? ¿Qué escudo social es este con una ruina económica y social que supera la de otros países europeos y que va a ser de los países peores del mundo que salga económicamente de esta crisis? Es que un poco más insisto, como de modestia y de justicia en el análisis. Y me pregunta, perdón, usted me preguntaba, ¿por qué Madrid, no? Porque para la izquierda es fundamental el control de Madrid. Para este gobierno de izquierdas es absolutamente fundamental el control de la Comunidad de Madrid. Si pudieran tumbar al gobierno de Ayuso, lo harían con gusto, sin duda algunas. Déjeme preguntarle por el jefe del Estado, déjeme preguntarle por el rey. ¿Usted cree que es bueno para la figura del rey, para la monarquía en general, que el Partido Popular y Vox abanderen esa defensa de la Casa Real? Es que la pregunta es, permítame que se lo diga, tan perversa. No es perversa. Es una pregunta absolutamente perversa. Mire, la pregunta está basada... Se lo voy a explicar por qué es perversa. Déjeme que le explique en qué está basada la pregunta. La pregunta está basada en un razonamiento de un politólogo, de los politólogos, que ellos cuentan que el hecho de que
partidos de derecha sean los que se abanderen como defensores de la Casa Real, hacen que la monarquía pase a ser una monarquía de parte y no sea una monarquía de consenso. Mire, es absolutamente perversa por lo siguiente, porque aquí hay unos que atacan sistemáticamente a la institución y cuando otros la defienden la acusan de politizar. Es decir, el dilema que plantea la izquierda política y el nacionalismo en alianza es o de puesto o de derechas. Eso es perverso. Es decir, acusar a los que defienden la monarquía de politizarla cuando son ellos los que atacan. Lo que nos están diciendo es, vosotros calladitos, no defendáis a la corona, que nosotros ya nos encargamos de demolerla y de conseguir que, en fin, erosionarla de una manera sistemática. Es un argumento absolutamente perverso. Y lo que hay que hacer, y yo hago un llamamiento, es a todos los demócratas españoles que se sienten reconocidos y reconfortados por la España de 1978, a todas las personas republicanas, verdaderamente republicanas, que se identifican con los valores de la libertad, la igualdad y la fraternidad, que salgan a defender al rey. Porque el rey hizo un discurso el 3 de octubre de hace 3 años, que es el gran discurso en favor del republicanismo cívico que se ha hecho en este país, en defensa de los grandes valores de la modernidad política que hacen posible la convivencia de los distintos en un país común. Es el gran defensor de la igualdad frente a quienes buscaron la segregación con un proyecto xenófobo, un proyecto que buscaba dividir a los catalanes entre buenos catalanes y catalanes de tercera y de cuarta que no lo eran, expulsar a la mitad de catalanes de su país. ¿Usted cree que el rey está contento con que le tengan que defender, que ustedes le defiendan, que se utilice su ¿Usted figura? cree que el rey está contento con que le ataque desde el propio gobierno central? Yo creo que el rey agradece los apoyos, por supuesto que sí. Y yo le digo, mire, le voy a hacer una reflexión también de esta casa. Yo creo que es importante porque las instituciones son lo que están en juego en esta legislatura tan complicada. No voy a entrar ni en las cifras, o podría entrar, ¿no? Estamos en Radio y Televisión Española, que tiene una responsabilidad enorme, ¿no? En la transmisión, en la comunicación, en la consolidación de vínculos comunes entre españoles. Esta casa gasta unos 1.200 millones de euros al año, tiene un déficit absolutamente inmenso, ¿no? Monstruoso déficit. Yo pido que esta casa, y ahora usted empieza un programa nuevo, no vaya por la vía de TV3. No avancen por la vía de TV3, que es una ruina sectaria. Y lo digo por lo siguiente, por ejemplos recientes. Hace poco se ha nombrado directora de informativos en Cataluña a una persona que va con un lazo amarillo en la solapa. Ese lazo amarillo básicamente lo que quiere decir es que España es una dictadura y que tiene presos políticos, ¿no? Eso es un ataque a la mitad de los catalanes y al conjunto de los españoles desde una institución pública pagada por todos. El otro día también desde esta casa se hizo una entrevista al señor Puigdemont. Puigdemont es un prófugo de la justicia. Se hizo una entrevista pagada por todos los españoles a un prófugo de la justicia que se dedicó a decir lo que siempre dice, que es a denigrar la democracia española, las instituciones, la corona que es cúspide del sistema, ¿no? De esta casa también se pretende, y realmente lo lamento, yo se lo pregunto como un poco con estupor, ¿no? Cuando a mí me dijeron, no, es que Jesús Sintona va a ser el próximo fichaje de Televisión Española. ¿De verdad es una persona que representa la sensibilidad plural de los españoles? Una persona que fue destituida de Mediaset por no ser suficientemente plural. Y todo esto se lo digo porque es una reflexión general que vincula con la corona. Déjeme que le haga yo... Voy a ser muy breve, muy breve. Muy breve, por favor. Voy a ser muy breve. Estamos viviendo un proceso de degradación de las instituciones comunes. La Fiscalía General del Estado convertida en, claramente, ariete, digamos, punta de lanza del gobierno, ¿no? Nombran a una ministra directamente socialista. El Centro de Investigación Sociológica al mando una persona del Partido Socialista, el señor Tesanos, que confunde la verdad oficial, las versiones oficiales con la verdad. En el CNI se aprovecha la pandemia para introducir al señor Iglesias, vicepresidente del gobierno, en el CNI. A la Guardia Civil, en un momento dado, la ponen a perseguir bulos contra el gobierno y cuando no, la atacan. Dos cosas más. La justicia. Muy breve. La justicia. La última novedad que tenemos sobre la justicia es que lo que se va a intentar hacer es cambiar la ley para reducir la cantidad de apoyos parlamentarios necesarios para poder cambiar los vocales, es decir, la politización absoluta, es decir, el sometimiento del Poder Judicial. Y el remate de esta operación es lo del rey, vetar la presencia del rey en Cataluña en el acto de entrega de despachos oficiales. Este es el marco general en el que estamos. Convertir las instituciones comunes en instituciones de parte. Y luego acusar a quienes defendemos a las instituciones, en este caso al rey, de ser quienes politizamos. Yo le voy a pedir como trabajadora de esta casa
que renueven nuestra cúpula. De hecho, la renovación de la cúpula del Consejo de Administración de Televisión Española está en manos de los políticos, son ustedes los que tienen que ponerse de acuerdo para renovarla. Nosotros, los trabajadores, les solicitamos a ustedes, está en sus manos que lo hagan. No, nosotros renovación hemos estado en la señora Rosa María Mateos llega cada tanto. Señora Álvarez de Toledo, sabe que está en sus manos. La renovación del Consejo de Administración de Radio Televisión Española está en manos del Congreso de los Diputados. Sí, pero no nos ponga todos en el mismo saco. O sea, en manos del Congreso, sí, no. La señora Rosa María Mateo la puso el Partido Socialista diciendo esto es una fórmula temporal. La señora Rosa María Mateo es responsable de esta degradación que está sufriendo esta casa y sus trabajadores. Y también del sectarismo creciente que hay en esta casa. No quiero discutir con usted de eso, por favor, de verdad. Pero para mí es muy importante que esto se sepa, porque no es una televisión privada. No quiero discutir. La pagamos todos. No quiero discutir con usted, y no es mi papel defender a la presidenta, pero la presidenta también ha solicitado, Rosa María Mateo, ha solicitado que se renueve el Consejo de Administración, que está en sus manos, de verdad. No quiero discutir con usted. Es que hemos venido a debatir y a conversar sobre los grandes asuntos españoles. Este es un asunto también. Hemos venido a entrevistarle a usted, aunque usted me cuente. Yo no quiero debatir con usted. Mi papel no es debatir con usted. Le quería preguntar, para acabar, sobre su posición en el Partido Popular. Después de que la sustituyeran como portavoz parlamentaria del partido, que no la dejaran ser de los diputados que van a las Cortes porque ahora con el COVID están al 50%, no le conceden portavocías de comisiones que usted propone. ¿Cuál es su papel en el Partido Popular a partir de ahora? ¿Va a seguir batallando? ¿Se plantea dejar las filas del Partido Popular? No me planteo dejar las filas del Partido Popular y, como he dicho y en una entrevista publicada, yo considero que la política hoy es más necesaria que nunca. Más necesaria. Por las formas de hacer política y también por el momento español, que como le he descrito hace un momento me parece gravísimo. Y hace falta una movilización muy amplia de personas de todas las sensibilidades. Yo le diré cuál es el objetivo. Es llegar a 176 escaños. Necesitamos forjar una alternativa capaz de conseguir 176 escaños para proteger el sistema constitucional y democrático nacido en el 78. Y ese es el objetivo. Hay que conseguir una reagrupación del espacio racional español, que incluye todo tipo de personas, a liberales, conservadores, socialdemócratas, gente ácrata que no se ha metido en política, pero que se tiene que sentir interpelada y movilizada en este momento español. ¿Mantiene una buena relación con Pablo Casado? ¿Cuál es la última vez que hablaron? Hablamos hace tiempo y nos hemos cruzado un par de mensajes por una iniciativa que estamos poniendo en marcha. Vamos con preguntas de nuestros tertulianos. Enrique. Sí, breves, por favor. Muy buenos días. Permítame muy brevemente que exprese mi coincidencia con usted en la defensa de la política en estos momentos. Quisiera preguntarle, se ha conocido hoy una encuesta de ABC, Narciso Michavila la ha estado explicando hoy. Vox crece, el Partido Popular decrece y la suma de ambos decrece. ¿A qué se debe? No sé, porque no estoy en las tripas de la encuesta, es decir, puede haber distintos motivos. Si detrás de su pregunta yo puedo intuir una cierta, digamos, si me está preguntando por mi papel en todo esto, le puedo contestar. Si por ahí no va la pregunta, entonces me lo ahorro. No puede, intuye usted bien, me gustaría saber su posición ante esta situación, porque los datos coinciden en el momento en que usted ha dejado de ser portavoz parlamentario del Partido Popular. Pues mire, yo creo que en las encuestas evidentemente pueden confluir infinidad de datos, porque las personas respondemos a distintos estímulos, es decir, puede haber personas para las cuales algo que haya sucedido de julio aquí ha sido decisivo para cambiar su voto, para mover su voto, para variarlo, ¿no? Todo esto es muy volátil. Si la pregunta es, ¿usted qué opina? ¿Qué le ha pasado? O sea, ¿su destitución tiene algo que ver con esto? Yo solamente me remitiré con firmeza y con humildad sincera a algo que dije a las puertas del Congreso de los Diputados. Yo dije al salir con mi destitución, dije, en mi opinión esto es perjudicial, desde luego para mí, porque a mí me gusta la palabra y me gusta la política y por tanto ser portavoz parlamentaria es el cargo al máximo que yo puedo aspirar, ¿no? Pero también dije, para mí es perjudicial para el partido. Bien. Cristina. Sí, quería saber muy rápido cuál cree que debe ser la posición del Partido Popular ante la moción de Vox y qué opina de la labor de Cuca Gamarra como portavoz de su sustituta. Yo creo que está haciendo una buena labor, ha empezado hace muy poquito
y esto es un trabajo de fondo. Las intervenciones que yo he visto me han parecido muy bien, excelentes incluso, y yo creo que hará una muy buena labor. Estupenda labor. Respecto a la moción, pues mire, yo en la parte de la censura, toda, me apoyo. Es decir, en la parte de la censura, todo me apoyo. Yo creo que este gobierno tiene, pocos gobiernos han acumulado tantos motivos para ser censurados. En la parte de la moción, ¿ya qué quiere que le diga? Es decir, pues si yo creo que... ¿a favor o abstenerse? No, yo he dicho, y repito, yo creo que la posición más razonable, o no veo una alternativa razonable a una abstención, en mi opinión. ¿Por qué lo digo? Porque yo no veo sentido, desde luego, a un no, que en el fondo es avalar a Pedro Sánchez. Una manera es forjar que salga de ahí con una mayoría reforzada de votos. Y tampoco dentro de mis, en fin, prioridades, y creo que no es una alternativa a Santiago Abascal como presidente del gobierno, ¿no? Es decir, ¿Debería es haber muy... presentado Pablo Casado esa moción? ¿Cómo? ¿La debería haber presentado Pablo Casado esa moción? Bueno, todo eso es debatible y discutible. Todavía hay tiempo también, nunca se sabe. Las legislaturas son largas, mal que nos pese, y siempre puede haber tiempo para eso. ¿Qué motivos hay para censurar a este gobierno? Sin duda. Yo creo que la cuestión clave, además es una oportunidad ese debate muy interesante para el Partido Popular y muy importante para el PP, para explicar que Vox es castigo y PP alternativa, ¿no? Y yo creo que esa diferencia es importante. Hay que construir una alternativa con 176 escaños. Necesitamos una mayoría social y política en España para poner fin a un proceso que no es un proceso simplemente políticas de izquierdas lesivas en algunos ámbitos económicos, sociales, ¿no? Realmente lo que está en juego es la continuidad de nuestro Estado democrático y constitucional, precisamente un modelo que hace posible la alternancia. Y por tanto hay que reagrupar a un espacio de 176 representando como mínimo en 176 diputados. Ese es el objetivo, creo. Ahora seguimos con las preguntas a Cayetana. Un segundín. Saben que estamos además muy pendientes de ese primer día laboral de hoy, con 10 municipios confinados de forma perimetral en la Comunidad de Madrid, y también de la operación policial que ha desmantelado el clan de los Kikos en la Cañada Real, y les contaremos dentro de un ratín. La policía se despliega. De momento estamos informando. Pero la confusión sigue. No me aclaro, tampoco tengo mucha idea. Y los enfados crecen. Yo este confinamiento no lo entiendo. Madrid confinado. Estamos en una casa del Kiko de los gordos. Kiko de los Kikos. Ah, bueno. No de los gordos. No. Nosotros somos de los Kikos. Seguimos los pasos del clan que ha heredado el trono de los famosos gordos. Se ha montado en un coche. Son los mayores narcos de la capital. Trafica mucho. Su medio de venta son 200, 300 gramos, 400 por diario. Hoy, en la hora de la 1, en exclusiva, los Kikos al descubierto. Bueno, pues seguimos con Cayetana Álvarez de Toledo y con más preguntas. Ana. Buenos días, señor Álvarez de Toledo. Usted critica que el Gobierno quiera hacer una ley para renovar el proceso de selección, de renovación, a su vez, del Poder Judicial, que es un mandato constitucional. Sin embargo, es el PP quien se opone a renovar el Poder Judicial. ¿Por qué se oponen a esta negociación para pactar los cargos sencillo judiciales? De entender. Porque el Gobierno lo que quiere hacer es someter a los jueces. Hay varios diques de contención ahora para el cambio, digamos... ¿Si los pactan? A ver, el Gobierno está buscando un cambio de legitimidad histórica en estos momentos, de la base de su legitimidad política, ¿vale? Es un cambio de modelo, básicamente por la puerta de atrás. Y hay varios diques de contención. Uno, evidentemente, es la oposición, que lamentablemente hoy está fragmentada, que hay que trabajar para reagruparla. El otro, en cierto punto, es la corona, porque es la cúspide del sistema constitucional, y de ahí los ataques brutales a la corona por parte de elementos del gobierno y la falta de defensa del señor Sánchez a esa corona. Y el tercero es el Poder Judicial. El Poder Judicial, que todo el mundo recordará, es responsable de haber castigado, como debían, a los golpistas que en octubre del 17 intentaron un asalto a la legalidad constitucional. Esos son los tres diques de contención. ¿Qué hace el Gobierno? Trabajar para erosionar, evidentemente, atacar a la oposición con todos los instrumentos que pueda, atacar a la corona también e intentar someter a la justicia. ¿Cómo somete a la justicia? Primero, nombra un fiscal general de Estado que es claramente, en fin, un instrumento y mano derecha del Gobierno.
Y además quiere que se note. La gente decía, Siempre ¿cómo ha han sido nombrado? así. Y segundo, de una manera impúdica. Es decir, Le recuerdo antes, la dimisión de Torres Dulce. antes había siempre una... El señor Torres Dulce jamás fue un instrumento del señor Rajoy. En fin, Bueno, él jamás. dijo que recibió presiones. En el caso de la fiscal general, era ministra socialista y el señor Sánchez quería que se notara que él mandaba a través de la Fiscalía General. Y ahora lo que quiere es renovar para controlar. Es decir, no es una renovación, es un sometimiento del Poder Judicial, una máxima politización del Poder Judicial. Pero ustedes pueden pactarlo. Espera un segundito. Y lo que nosotros lo decimos es no a la renovación, sí a la regeneración de la justicia. Volvamos al modelo constitucional, volvamos al modelo que están en los programas electorales del Partido Popular, que dice que sean los jueces los que eligen a los jueces. Yo creo que los ciudadanos en casa lo van a entender muy bien, que haya menos politización de la justicia. ¿Cuál es la solución que ha buscado el gobierno? Dice, bueno, pues si vosotros no renováis para politizar un poquito, yo voy a cambiar la ley para politizarlo del todo y voy a reducir el nivel de votos necesarios para ya controlar completamente la justicia. Es una cacicada, digamos, Es la son pescadilla tantas que las se muerde la cacicadas. cola. Ustedes no pactan, ellos tienen que renovar. Ustedes En una, no mira, pactan, en una ellos tienen semana que renovar yo estoy porque ustedes impresionada. no pactan. Vamos a avanzar, que si no... Sí. Vamos con Joaquín, por favor. ¿Qué tal? Buenos días, señora diputada. Vamos a ver, unos días después de su cese como portavoz parlamentaria del Partido Popular, aquella tarde de agosto, usted concedió una entrevista al Mundo, a Rafa Latorre. Seguro que recuerda el título, ¿verdad? Dijo, por el momento me quedo, voy a averiguar hasta dónde llega la libertad de un diputado de base. Yo lo que quiero saber es si la decisión de quedarse sigue siendo momentánea o, sin embargo, ya es firme, porque me ha parecido entender que ya es firme. Y quiero saber también cómo van las averiguaciones, es decir, ¿está usted satisfecha con la libertad de la que disfruta un diputado de base en el Partido Popular? A ver, nada en la vida es eterno. Es decir, nada es permanente y sería una tontería por mi parte decir esto es absolutamente permanente, ¿no? O sea, es una medida, como he dicho, en fin, vamos a ir viendo. De momento, por supuesto que me quedo. Siento que la responsabilidad que tengo ante los 280.000 catalanes que votaron al Partido Popular en las elecciones tengo una deuda moral directa, y ante el conjunto de los españoles a los que represento en un momento crítico para la nación y crítico para nuestro Estado constitucional. Por lo tanto, sí me quedo haciendo política de la mejor manera que pueda y a través de los canales que pueda. ¿Cuánta libertad tiene un diputado de base? Eso se va viendo, al andar. Se va viendo al andar. Pero de momento está satisfecha con esa libertad, ¿le gustaría tener más? Bueno, a todos nos gustaría tener mucha más, lógicamente, pero voy buscando los canales de comunicación y se encuentran hoy en día, hay métodos y mecanismos para hacerlo, ¿no? Me hubiera gustado, como he dicho, estar en los plenos, me hubiera gustado participar más, me hubiera estar en las comisiones de las que me siento, en fin, con por lo menos una cierta experiencia. No ha podido ser, pero no me quejo de eso. Hay que continuar, hay que seguir, y los retos que tiene España, insisto, son gravísimos. Y son para que todas las personas que nos sentimos concernidas y preocupadas por la situación nos unamos y trabajemos con ese objetivo común. Déjeme que le hagamos la última pregunta. Siempre se le pedimos a los telespectadores a través de redes sociales. Nos la trae Marina. Hola. Buenos días. Liga un poco con lo que le acaban de preguntar. Usted fue muy crítica el día de su cese con algunas de las dinámicas internas de los partidos, y por ahí le plantean esta pregunta que nos ha llegado a través del Twitter. ¿Por qué disciplina de voto? ¿Qué tiene de bueno para el ciudadano? Bueno, la disciplina de voto es interesante, vamos a ver. Para poder aunar políticas y tener una cierta coherencia dentro de un grupo parlamentario, ¿no? Tiene una parte buena, evidentemente, porque si no, el Congreso sería un puro guirigay. Nosotros no tenemos un sistema como el británico, tenemos un sistema distinto al británico. Ahora bien, dicho eso, entre la pura disciplina en todo, es decir, el silencio y acatamiento y la falta, digamos, de cualquier tipo de deliberación interna, y el guirigay, hay un punto medio. Y tiene que haber dentro de los partidos y en los grupos parlamentarios, y es lo que yo sostengo, mucho más debate, mucho más deliberación y mucho más posibilidades de otorgar al parlamentario perfil propio, visibilidad, y que sus opiniones particulares se puedan escuchar, entender, comprender, incluso compartir. No tenemos que ser tan rígidos, pensar que o todo el mundo repite el manual que fabrican las sedes centrales del partido, o el que no lo hace es un verso suelto, un desleal, un traidor. Esa disyuntiva no debería existir. Tendría que haber mucho más debate y luego acordar una posición común y luego respetar una disciplina.
Eso sí, yo también defiendo que haya libertad de voto en algunos asuntos que tienen que ver con cuestiones éticas muy profundas, cuestiones morales que para algunos son religiosas, tienen un componente religioso, no es mi caso, pero para otras gentes en todo caso sí son debates éticos muy difíciles. Y yo creo que ahí la libertad de voto, como está recogido en los estatutos, de hecho, del Partido Popular, sí puede funcionar bien. Pues muchísimas gracias por su respuesta a nuestro espectador y a todos nosotros. Un placer haberle tenido aquí, de verdad. Muchas gracias. Casa, cuando usted quiera. Muchísimas gracias a todos. Con esta